Pedro Teruel, el próximo 12 de noviembre se cumplen 50 años de tu inicio en el oficio de ser periodista. ¿Qué te queda de ese primer día? Ese primer día yo me divertí mucho, porque jamás me imaginé que ahí comenzaba, digamos, lo que me iba a marcar el resto de mi vida. Estábamos en Presidencia Roque Sespeña, yo terminaba el secundario, y en una charla con Carlos Cacho Silva me dijo que por qué no venía a trabajar con ellos. Primero eran colaboraciones, pero bueno, ahí comenzó todo. Pero reitero, no creí que me iba a marcar de la manera que me marcó. ¿En qué momento sí sentiste que eso era lo tuyo? Después, cuando trabajé con Manolo Bordón en el diario Crisol. Después sí. Manolo me enseñó a trabajar, digamos. Qué es lo que había que mirar, dónde había que estar, a quién había que llamar, qué teléfono había que tener, el manejo de la agenda. Siempre lo recordé a Manolo. Con él comencé a trabajar en serio, digamos. En Crisol de esa Espeña. Sí, de Sespeña, sí. Y cuando finalmente te radicaste en Resistencia, pero nunca dejaste tus raíces de tu ciudad natal, ¿cómo se puede comparar el hecho de trabajar en un oficio, en una actividad que muchas veces te termina poniendo enfrentado a personas con las que solés tener buen diálogo? Porque hay que publicar cosas. ¿Es más difícil en la ciudad propia o en la que uno termina? No, siempre es difícil. Siempre es difícil porque el periodismo está lindo, está bueno. Qué buen amigo, mirá cómo escribe, qué bien que escribe. Hasta que apareces en las páginas, o en la radio, o en la televisión, donde apareces involucrado. Ahí es siempre lo primero que se le ocurre a la gente es matar al mensajero. Lo primero. Siempre, siempre. Yo perdí, no eran amigos, pero era gente a la cual estimaba mucho. Durante estos 50 años perdí mucho. De hecho, me queda un núcleo muy, muy chico de amigos, precisamente porque después el sedazo de la vida hace que uno hoy intente disfrutar con quienes uno se siente bien, compartiendo la charla, comiendo un asado. Entonces, y en materia periodística es peor aún. Es peor aún. Tengo contado con los dedos de la mano 3, 4, 5 personas nada más con las cuales puedo sentarme a compartir cosas, a intercambiar conceptos. Es muy, muy difícil. Es una profesión donde se compite a diario. ¿Y con qué competís? Con el intelecto, con la cabeza. Entonces es muy difícil congeniar esa cuestión. Tenés que, a medida que pasa el tiempo, vos te vas desprendiendo de egoísmos, de algunas aspiraciones, las equilibrás. Me ha pasado a mí como persona. Hoy no soy en absoluto la persona que era 35, 40 años atrás. ¿Y qué te va moldeando eso? El carácter, el espíritu, la comprensión, el entendimiento. Tratar de discernir en qué momento se puede decir tal o cual cosa, o cómo se puede decir. Antes uno era mucho más impulsivo. ¿Te pelearías con menos gente si tuvieras la experiencia de hoy Pero por arrancando supuesto, con tu carrera? por supuesto, y también me hubiera rodeado de mucho menos gente. Es muy difícil tener amigos. Los amigos tienen tendencia a confundir de que porque sos amigo, vos estás condenado de por vida a ocultar algo que los involucre. Y no es así. Bueno, Yo te pongo, perdón, te agrego el ejemplo de un abogado, de un médico, de cualquier profesión. A nadie se le ocurre que vos le vas a ir a decir a un ingeniero por qué pusiste el arcón ese en el ingreso a tu casa. Que a nadie se le ocurre decir. El ingeniero es ingeniero, se supone que sabe. El abogado, vos podés estar de acuerdo o no con la estrategia que utilizó para ejercer una defensa o en el marco de una querella. Pero a nadie se le ocurre decir, estuviste mal por esto, por esto. Bueno, en el periodismo es todo lo contrario. Cualquiera se cree con derecho a decir que tu trabajo está mal hecho. Y yo lo primero que contesté siempre, pero lo publicado, lo que escribimos, ¿es mentira o es verdad? No, es verdad, pero listo. Ahí cortaba las conversaciones. ¿Alguna vez lo sentiste como ataques personales, más allá de estos cuestionamientos? Después conlleva, cuando vos no le das artículos, cuando los ignorás o ignorás el pedido, obviamente
se produce un distanciamiento, pero no me preocupa, ni menos a esta altura de mi vida, digamos, mucho menos. Digo eso porque justamente también una de las características de este oficio es que los colegas se permiten una crítica muy fuerte, algunos, ¿no? Respecto no solamente de la opinión, sino muchas veces hasta del recorrido de la carrera de otros colegas. Bueno, pero esto como todas las cosas. Lo que importa en el periodismo son los hechos, siempre. ¿La opinión no daña? ¿Cómo? ¿La opinión no Sí, daña? puede ser que dañe, sí, porque no depende. Una opinión es una opinión, lo que no deja de ser es una opinión y vos tenés que mirar, pero viene, lo dice fulano y está bien, ese es su criterio, su opinión. No se puede moldear, no existe la ley de pensamiento único. Todo el mundo tiene derecho a decir cosas, lo que le parece. Después, la generalidad hace que tome o no trascendencia. Puede decir cualquier persona lo que quiera. Depende cómo lo diga, por supuesto, pero así funciona. No hay que darle, lo sabíamos de chicos, no hay que dar por el pito más de lo que el pito vale. Si arrancaste en 1975 y siendo un adolescente, como decías vos, saliendo de tu secundaria, te tocó pasar por diversos momentos políticos y sociales del país, algunos muy convulsionados. ¿Cómo fue tu adaptación a esos momentos, siendo que además fuiste un periodista que eligió siempre todo lo que tiene que ver con la actualidad política como parte de su centro de estudios? En la etapa que comenzaba la dictadura, obviamente yo no escapé a lo que se vivía en el país. Cuando sobrevino la dictadura, salvo quien haya militado o que tenga un compromiso muy fuerte con los partidos políticos, estábamos como en una nebulosa, digamos. Yo, por ejemplo, en plena etapa de dictadura, a los meses de la dictadura, cuando acá se instala el general Serrano, el vicecomodoro Juniken era el secretario general de la Gobernación, o subsecretario de Gobierno, algo así. Yo recuerdo que Manolo Bordón deja Crisol acá y se instala en Sáenz Peña precisamente porque no, en lo absoluto, estaba de acuerdo con lo que era la dictadura, pero yo recién comenzaba, digamos, vivíamos de otra manera. Tampoco escribía en ese entonces sobre política. O sea, escribíamos sobre accidentes, deporte, cosas de la comunidad, lo que hacían, lo que le llamábamos en ese entonces las fuerzas vivas. O sea que era muy light. Donde vino el compromiso después de la escritura de orden político fue con la apertura democrática. A partir de la apertura democrática, ahí sí, ahí ya tuvo un involucramiento muy, muy firme y escribía prácticamente solamente sobre política. Pero bueno, fue una consecuencia también de lo que vivimos y de la explosión de participación que vivió todo el pueblo argentino después de 7 años de la dictadura más sangrienta que soportamos. Pero aún en tiempos democráticos, la relación del periodismo con el poder político y con muchos dirigentes políticos no fue la misma. Hubo momentos de tensión, hubo momentos de ataques muy fuertes hacia todo este oficio, y vos fuiste atravesando esas etapas. ¿Cuándo te sentiste realmente más libre para trabajar y cuándo sentiste que las cosas estaban condicionadas? Bueno, la verdad, libre me sentí cuando Diario Chaco se instaló en la gente. Ahí me otorgó un sentimiento de libertad irresoluto, cuando ya no dependía de determinadas voces, de determinados apoyos, los trabajos. Yo veía que la gente de donde yo iba, donde entrabas, estaba puesta en la pantalla nuestro diario, y bueno, los reconocimientos de un lado de otro que te recibían, te atendían la llamada, a otro no atendían, a nosotros sí. Bueno, ahí vos decís, entonces ahí me siento libre. Y a partir de ahí yo no permití nunca a nadie más que me digan, esto no se publica. Por supuesto, cuidamos, porque el lema de Diario Chaco, por ejemplo, que uno de nuestros diarios, es periodismo responsable. Entonces, a veces la gente quiere que vos publiques tal o cual cosa, y no, porque hay responsabilidades editoriales. Siempre lo digo esto, si hay una página en Facebook que dice que hace una acusación grave, no es que vos podés levantarla nomás y tenés que publicarla.
porque al de Facebook se le ocurrió. No, porque vos tenés que chequear la información, tenés que tener quien te diga, hacer un doble chequeo, porque después, cuando viene una querella, ¿a quién le van a querellar? ¿Al que hizo la publicación original en Facebook o a nosotros que tenemos sede propia, equipamiento, empleados? A nosotros. Entonces, es muy delicado, muy, muy delicado. La gente, ahí yo sentí que podíamos hacer periodismo responsable. Responsable es tratar de publicar lo más cercano posible a la verdad. Porque siempre hay subjetividades cuando uno escribe, al elegir el modo de escritura, la forma en que presenta la información. Pero bueno, creo que se puede decir lo que corresponda, depende de la forma como se publique, sin agresiones, puliendo el texto. Ahora, ¿cómo manejás internamente que a esta altura, habiendo transcurrido 50 años, sos testigo de momentos históricos? No sé si toda la gente conoce, pero fuiste uno de los pocos periodistas que estuvo cubriendo la Convención Constituyente que modificó la Carta Magna del Chaco en el año 94. Con lo cual ya estás metido en la historia institucional también de la provincia por ese lado. Ese momento, por ejemplo, ¿cómo fue? Bueno, para mí fue un antes y un después eso también, porque yo hasta el 94, cuando fue la constituyente, yo no estaba directamente en un medio escribiendo sobre política. Yo escribía de Padle, porque en ese entonces la actividad, viste que uno tiene que tratar de subsistir. Yo hacía no mucho tiempo que me había venido de Saspeña, vine en el 91, o sea que me estaba armando con mi familia, y era profesor de Padle, profesor nacional de Padle, ese era el título. Tenía muchas horas de Padle y el tiempo que me quedaba libre yo escribía un suplemento de Padle. Después que cubrí la constituyente, pues yo trabajaba en la legislatura, en prensa de la legislatura. Cubrí la constituyente, ahí cuando terminó la constituyente, ahí ingresé a trabajar al matutino del diario. Y de ahí sí ya me quedé en la parte gráfica, a pesar de que hice radio, después toda la etapa de manera paralela, me quedé ahí. O sea que ese también es un momento para vos inolvidable. No, sí, lo de la constituyente. De todos modos, yo entiendo los cambios que se hicieron, entiendo muchas cosas, pero a mí me parece que el conjunto de la sociedad nunca tomó debida nota de lo que implicaba una convención reformadora en realidad. Nunca lo tomó. Hay cosas que, bueno, hoy mismo lo tenemos defensor del pueblo, por ejemplo. Fíjate vos, a nivel nacional, ¿cuántos años hace que no hay un defensor del pueblo? Y está puesto en la Constitución. No es que no se respete la Constitución, sino el valor reformador de actualización de la Constitución, eso es lo que me parece que la gente no toma conciencia, digamos. Esa falta de conciencia, ya con todos estos años de periodismo, ¿crees que de alguna manera es achacable a la manera como fueron evolucionando los medios? ¿O hay como distintos factores, entre ellos la propia relación de la actividad política con la gente que tenía? Sí, la dirigencia se acostumbró a una cuestión, se acostumbró a manejo, a cómo tenía que desempeñarse en su tarea y cada vez se dedicó a cosas menores y menos a dirigir. Entonces, después sobrevinieron los resultados. La gente comenzó a ignorar todo lo que provenía de la política. Y bueno, y tenemos la situación esta hoy a nivel nacional. Una persona que no provenía de la política, en 2 años se llegó a presidente. Quiere decir que el sistema político en general, las propuestas políticas, iban por carriles separados a los intereses de la mayoría de la sociedad. Bueno, seguramente trabajaste muchos años, en todos estos años, con muchos periodistas, pero algunos de los que forman parte del plantel de Diario TAC y Diario Chaco decidieron enviarte preguntas por estos 50 años. Así que te voy a leer algunos. No te voy a decir quién. En estos 50 años, el periodismo cambió radicalmente, opina esta persona. ¿Qué valores pensás que deben seguir siendo innegociables dentro de la profesión? El chequeo de la información, la seriedad para
reitero, se puede publicar, todo se puede publicar, depende de cómo se publique. Y esa es la única manera de que vos puedas publicar, es teniendo chequeada tu información. No tirar, como nos han acostumbrado en las últimas 2 décadas, tirar cualquier cosa, y hoy está tan de moda la fake news. Eso no. Igual que el periodismo militante, aborrezco el periodismo militante, lo aborrezco, lo dije siempre. Periodismo militante es propaganda, periodismo es otra cosa. El periodismo es otra cosa, es contar lo que alguien quiere tratar de poner un velo. Vos tenés que descorrer el velo. Como decía un periodista, poner guijarros en los zapatos. Ser lo que molesta en el zapato. Otra pregunta dice, ¿qué se necesita tener a nivel personal para crear un diario? Es decir, los objetivos personales, como por ejemplo la búsqueda de la verdad o algún otro concepto que te motivara. Bueno, yo fui empleado, fui laburante, trabajador muchos años, fui delegado del personal, integré el sindicato de prensa, me presenté a una elección del sindicato de prensa para secretario general y perdí con Orlando Núñez, él fue el secretario general, me ganó la elección, y yo dije, bueno, está bien, no es por acá mi camino, digamos, o sea, entendí el mensaje perfectamente. A partir de ahí me puse a trabajar para armar mi propio diario, así fue que armé Primera Línea. Pero bueno, yo no sé si hay que tener algún valor, algo especial, hay que tener ganas para hacer las cosas. El régimen de la oportunidad es algo que está siempre latente. Nos toca a unos pocos que, iluminados por Dios, siempre lo digo, sin la ayuda de alguien, no me pregunte, Dios, de alguien, la ayuda de un ser superior, es muy difícil porque tiene que ver con la suerte también. Yo conocí en mi vida periodistas inteligentísimos, muy capaces, y que no pudieron concretar lo que armamos nosotros, armar medios propios. ¿Y porque eran malos? No, no eran malos. También era una cuestión de suerte. Yo puse mi primer diario en Primera Línea y yo prácticamente quebré yo como persona. Me quedé con un negocio que era de mi señora y me fui a trabajar ahí. Ahí me puse a armar, con la experiencia de mi fracaso en Primera Línea, me puse a armar Diario Chaco. Y con Diario Chaco no fue bien. Lo mismo que después con Diario TAG. Pero bueno, pero para todo eso es prueba de error, prueba de error. Y como digo siempre, una dosis de suerte. Aquí hay 2 de los periodistas que confluyen en preguntas similares. Una pregunta, ¿qué significó el acompañamiento de tu familia para poder construir tu carrera? Y otra pregunta, ¿cómo hiciste para compensar justamente el buen tiempo con la familia y el hermoso lío que es cotidianamente un día de trabajo periodístico? Bueno, sin el apoyo de mi familia, sin el acompañamiento de ellos, yo hubiera sido imposible. Y acá contesto las 2 preguntas. Yo llevo 35 años de casado con Alicia, que es mi esposa, que todo el mundo conoce porque siempre la muestro en redes, viajamos, siempre estoy al lado de ella. Curiosamente los 2 somos del mismo signo, somos de Leo, yo del 25 de julio, ella del 27 de julio, los 2 de carácter fuerte, pero siempre nos dividimos las tareas, siempre. Ella me permitió que yo haga la búsqueda de lo que quería hacer y ella se dedicó a la familia, a custodiar la familia, su matrimonio. Y bueno, y eso nos nutrió. ¿Eso es qué implicó? Que, por ejemplo, nuestros hijos, todos trabajaron en nuestras empresas desde que tenían 15 años. 15. Hoy Ayrton, que dirige nuestros diarios, empezó a trabajar a los 15 años en Diario Chaco. Obviamente, cuando el día que se recibió, ya estaba empapado después de tantos años de escuchar en nuestras mesas, en nuestras charlas cotidianas, lo que era la empresa, los problemas, cómo había que arreglarlos. Bueno, Lisandro fue lo mismo, que licenciado en periodismo, vive en Río de Janeiro. Él trabajó desde muy chico hasta el día que se fue a vivir a Río de Janeiro y después trabajó 5 años más, viviendo en Río de Janeiro, escribiendo desde allá para nosotros. Bárbara, que hoy vive en Australia, estuvo trabajando con nosotros también desde muy chica en la parte administrativa, gerenció nuestras empresas 2 años y medio
Y el día que se recibió estuvo trabajando un año más y después, bueno, se fue a vivir a Australia. Pero toda la familia ha colaborado. Fue un esfuerzo en conjunto. ¿Quién se Así que encarga sí fue una de esto? clave. ¿Cómo? Sí fue una No, clave. no, la familia fue primordial, fue el pilar fundamental de lo que pudimos haber construido. Aquí otra pregunta plantea, porque viviste como periodista gráfico la era del papel, hiciste radio, hiciste televisión y ahora estás en medio de lo digital. Te preguntan qué cree que ganó y qué perdió el periodismo en la transición. El periodismo, que esa es una excelente pregunta porque siempre me dedico a eso donde sea que hable. El periodismo, ¿qué ganó? Ganó la era de la digitalización. Hoy tienen todo servido, entran en Google, tienen la información al instante. Eso es extraordinario. Nosotros para buscar una noticia, buscar o recordarnos cómo fue tal o cual tema, teníamos que subir al segundo piso, a buscar en los archivos eran todo papel, cohabitaba el papel con las ratas, o las ratas cohabitaban el papel. O sea, bueno, eso fue maravilloso, la inmediatez, el que hoy haya el servicio de Uber, o sea, la modernización llegó a la profesión. ¿Qué creo que la profesión perdió? El contacto humano. No es lo mismo manejarse por WhatsApp y hacer una pregunta que te conteste y hacer una nota, a sentarte así como estamos vos y yo, conversando, que vos me puedas mirar a los ojos, que diga, me está cameleando, para invertir el orden de tu pregunta o insistir con una repregunta. Eso creo que cambió y es la gran falencia que yo creo que se nota hoy y mucho. Por eso hay mucha gente que se dedica a esto y habla sandeces. Habla sandeces porque habla a través de las redes sociales. Porque leyó tal cosa, no porque yo lo leí en Facebook, lo leí en Instagram o en TikTok. Y no, eso no es periodismo. La comunicación que te permiten los medios de comunicación, la interconexión que hacen ellos entre quien pronuncia cualquier cosa y quien recibe la información, ergo los usuarios, los lectores, es una cosa muy importante porque va moldeando a la sociedad. Por eso las fake news tienen tanta importancia hoy, porque cualquiera se cree cualquier cosa y está mal. Por eso digo que el último elemento que tiene la sociedad, siempre lo sostengo esto, el último elemento que tiene la sociedad para resguardarse, para acceder realmente a lo que está pasando, para poder merituar suficientemente qué nos pasa como sociedad, es ir a los medios de comunicación. Podés divertirte, jugar, leer lo que vos quieras en redes sociales, pero si querés saber algo en serio, entrá a los medios de comunicación que te generen confianza y chequeá a ver si esa información es tal cual. Una pregunta acá tiene que ver con lo peor y lo mejor, lo cual en 50 años imagino que es difícil encontrar la respuesta exacta, pero te preguntan cuál fue la mejor noticia que te tocó informar o cuál fue la peor, la que no te hubiese gustado dar. No tengo una noticia. Yo sí tengo que caratularla así, la que jamás me hubiera querido dar, el trágico accidente de quien era mi subdirectora en el diario Chaco, Paola Dovidio, que iba en un viaje de vacaciones con su madre, iba a visitar una tía en Córdoba y se estrellaron contra un camión en Santa Fe y fallecieron ambas. Obviamente de eso me costó mucho reponerme, no es una noticia que uno quiere dar, sinceramente. Y la mejor noticia, no sé, tuve muchas etapas, es muy difícil caratular, fueron muchas etapas. ¿No te aparece una que vos digas, esta? Bueno, la que más me hizo conocido, tal vez, cuando estábamos en el matutino del diario, cuando pasé una madrugada por la administración de la legislatura y visto que entraba gente, y entramos a averiguar qué, por qué, entré a averiguar, y estaban firmando resoluciones de recategorizaciones, nombramientos,
y el que era presidente, que ya no era, porque el día anterior había dejado de ser presidente, seguía firmando cosas. Lo pusimos y le dimos un título que después me persiguió toda la vida, pero bueno. El operativo El Madrugada. operativo Madrugada. Sí. En ese entonces fue un boom periodístico y quedó por años, por décadas eso, el operativo Madrugada y con nombres, con responsables. Lo que pasa es que después el propio ejercicio periodístico me mostró con el paso del tiempo que era una cosa cotidiana dentro del esquema político, era permanente, siempre se hacían así porque se dejaban para último momento para cumplir todos los compromisos de orden político. Entonces, obviamente, hasta que dejaste de ser presidente, hasta ahí venían las presiones. Entonces, a partir de ahí recién empezaban a hacer las resoluciones y firmaban. Pero bueno, pero ya estaba. Creo que eso fue la noticia más grosa que di en mi vida, digamos, que fui protagonista, digamos que yo inventé el título, la noticia la cubrí yo y seguí cubriéndola. ¿Y el resto de los medios locales? Después se engancharon con Operativo Madrugada, sí. ¿En algún momento de estos 50 años te replanteaste la idea de trabajar como periodista? No, dejar la profesión. Sí. No. De hecho, tuve impases, o sea, me dedicaba a otra cosa porque el sueldo, el trabajo periodístico nunca pagó bien, siempre lo supimos. Siempre los periodistas teníamos 2 o 3 actividades vinculadas a la profesión para hacer, pero teníamos un medio que era el que nos pagaba un sueldo, con eso cubríamos los gastos fijos y teníamos que ingeniarnos para hacer otra cosa para poder desarrollarnos, para vestirnos bien, para poder hacer un viaje de vacaciones, para comprar un autito, ir pagando las cuotas. Pero claro, eran otras épocas. Antes teníamos radio, teníamos programas de radio, teníamos programas de televisión, había auspiciantes. Hoy los auspiciantes desaparecieron todos. Se fueron todos a Google, a las redes sociales. Es dinero que el auspiciante le da y se va a Estados Unidos. Bueno, nosotros seguimos aportando acá al sistema económico con empleados, seguimos retroalimentando la cadena, nuestras empresas pagan impuestos acá, todo, pero la gente eso no lo ve porque obviamente la gente en su generalidad busca su conveniencia, dice, ¿para qué? Yo quiero estar acá. Bueno, está bien, pero es muy difícil. Pero una cosa es que la gente no lo entienda, pero ¿crees que la actividad política, los políticos que llegan incluso a cargos dentro del Estado, terminan reconociendo ese esfuerzo de las pymes periodísticas? Algunos, muy contados de la mano, algunos. Pero es propio de las personas, es propio del ser humano, o sea, no todo el mundo reconoce. Yo llegué acá por el soporte de pues llegan, una vez que ya llegaron a cumplir su objetivo, se olvidan. El problema es que después tienen que volver. Y ahí es donde nosotros los esperamos. Porque ahí es donde le decimos, pero si ejerciste poder y no te acordaste de nosotros, ¿te acordás cuando venías a pedirnos esto, te acompañamos? ¿Te acordás? Nosotros, mientras tanto, teníamos que pagar empleados para hacer esto, hacer aquello. ¿No te acordaste de nosotros? Bueno, estas cosas, pero son propias. La gente, la memoria es muy disruptiva, muy selectiva para algunos. Me quiero meter más en el Pedro Teruel poco conocido, ese que declaró recién, por ejemplo, que sin su familia no hubiera podido hacer todo esto. Porque también tenés el privilegio de que tu mamá está con vos todavía. Sí. ¿Cuál es la conversación con ella cuando ve que su hijo atravesó 50 años con un oficio y que realmente se puede mostrar exitoso eso? ¿Cuál es la charla? Sí, bueno, ahora mamá está muy mayor ya, tiene 85 años, afectada en su parte física, pero tiene una memoria extraordinaria todavía. Bueno, no nos detenemos mucho en realidad a conversar sobre esas cosas. La verdad que nosotros aprendimos a mirar la vida en retrospectiva. Confieso, digamos. Entonces, los triunfos ya no son triunfos de uno, digamos, porque mi mayor triunfo es tener todos mis hijos profesionales, vivir como vivo, vivir sin deuda.
tengo una vida muy austera, aunque parezca increíble, austera en el sentido, en casa muy, viste, cuando vienen mis amigos, yo tomo una copita de vino, pero por mi salud, no porque no me guste. No consumo nada, no fumo, salgo muy poco, me voy a comer, no sé, cada 3 meses, me voy a comer con mi esposa afuera. Viajamos, eso sí, en eso viajamos mucho porque, bueno, creo que trabajamos tantos años que en conjunto nos hemos ganado. Entonces preferimos ir a conocer, culturizarnos, conversar con gente en cualquier lugar, pero no son temas que mi madre se... Yo creo que el orgullo va por dentro, pero ya superamos esa etapa, digamos, porque hoy por hoy valorizamos más el poder seguir viéndonos, compartir un día a la madre juntos, un fin de año, que yo vaya a verla y a lo mejor le lleve los yogurcitos que le gustan, algunos chocolates y cositas así. Valoriza más ese tipo de cosas. Ya hemos superado esa etapa. En su momento me acuerdo que sí, estaba muy, muy orgullosa. Cuando nosotros inauguramos el diario, que hicimos un acto de inauguración, ella estuvo. Cuando cumplimos el primer año, que hicimos en Cámara de Comercio, también. Pues por supuesto, después van pasando los años y ya no se estila más ese tipo de cosas. Antes me acuerdo que en los aniversarios hacían grandes fiestas, hoy ya... También es cierto que antes los medios de comunicación eran muy particulares porque éramos pocos. Hoy ante la atomización de medios, pero bueno, el espíritu conviviente, bueno, sí, pero el espíritu conviviente está. Después, por supuesto, pasa el tiempo, la gente pasa el sedazo, muchos cierran, otros siguen, poniendo 2, 3 noticias por día, y está bien. Cada uno hace eso, lo que te permite la modernidad. Pero ser consecuente, coherente. Hace 17 años que nosotros en nuestras empresas pagamos el salario el último día hábil de cada mes. Fue una promesa que me hice después de los sinsabores que me tocó pasar en mi otra empresa en primera línea. Entonces dije, en esta empresa el dinero del salario va a ser sagrado. Y así fue hasta el día de hoy. Si pudieras dialogar en este momento de toda tu trayectoria con tu padre, ¿cómo sería esa charla? Y papá era muy especial porque papá era un visionario, un hombre que, viste, un autodidacta. Era realmente un autodidacta, tenía una visión. Yo nunca me olvido que hasta yo estábamos en el Club Unión Gimnástica Soccer sentados en una mesa, rodeado de gente, mirando un televisor que había ahí en el salón grande del club, cuando Argentina invadió las Islas Malvinas. Y me acuerdo que todos aplaudíamos, todos, yo también, aplaudíamos bien. Y mi padre se levantó de la mesa y lo único que hizo, dijo muy despacio, pero que se escuchó, dijo, bueno, comenzamos a comprometer nuestro futuro, porque es imposible en estas circunstancias ganarle al imperio. Tuvo razón. Y eso me marcó realmente, porque no era un hombre que participaba ni de política, de nada. El hombre leía, veía televisión, leía mucho el Selecciones, Reader Digest. Y con ese sentido común que él demostró tener, ¿cómo sería lo que él te diría de ver tu No, él era un hombre que venía del campo, trabajó toda la vida, pues ya cuando estuvo en la ciudad, muy joven, él vino con mi madre, ellos se casaron y se fueron de Presidencia de la Plaza a Saspeña. Mi madre era muy jovencita, mamá tenía 15 años y él tenía 21 cuando se casaron. Se casaron y se fueron a vivir a Saspeña. Era muy austero, pero tenía una charla muy amena, hablaba despacio, cuando se enojaba era de temer. Yo era muy terrible también, era muy terrible, sí, era muy cabezudo, como decíamos en esa época. Pero bueno, no, yo tengo los mejores recuerdos de mi padre. Aparte, en mi etapa de vago, que todos creo que siendo adolescentes las hemos tenido, él me respaldó mucho, nunca me olvidé de eso. Y después son las etapas que uno va viviendo con sus propios hijos.
Y por ahí me daba bronca, ¿viste? Y yo, no, bueno, si papá me apoyó, y acá estamos hoy. Siempre hay momentos especiales que van marcando la vida. Hace un ratito uno de nuestros periodistas te preguntaba el momento más triste, pero sin dudas también a uno le va quedando en el recorrer esos momentos en donde vos te das cuenta que estás escribiendo una parte de la historia, como lo que me contabas de la Convención Bueno, Constituyente. el tema es que yo cuando escribía de la Constituyente, era todo muy dinámico, porque salíamos de la reunión y tenía, viste, que tenés la página 5 o la 3, depende de la importancia. Y era una cosa, tantas líneas y había que llenar. No había un pensamiento que eso iba a trascender. Sabíamos la importancia de una convención reformadora, pero la verdad yo interiormente no tenía esa visión de lo que implicaba modificar una constitución. Para cambiar se habilitó lo del Ministerio Público Fiscal, bueno, lo del Defensor del Pueblo, se prohibió, no se introdujo la colegiación, no se privatizaron los servicios públicos. O sea, lo que implicó la modificación de la Constitución tenía su importancia, pero yo no dimensionaba en aquella etapa lo que iba a significar. De todos modos, fíjate que cuántos años pasaron del 94 hasta ahora, casi 30 años, ¿viste? Sí, 31 de hecho. ¿Y cuáles historias sí, cuando vos las estabas escribiendo decías, esto tiene que quedar esto va a ser recordado por mucho tiempo, aún en el fragor de lo cotidiano de un diario? ¿Qué noticia, qué tema que te tocó escribir? Bueno, lo que me tocó escribir, bueno, no hubo temas así trascendentes que cambiaron. Hubo muchos casos, sí, pero como yo no fui protagonista, cubría nomás y escribía. Pero, por ejemplo, en su momento, cuando se aprobó la ley 4044, Del INSEP. exactamente acá en Chaco, que hubo una represión importante, porque los gremios eran muy combativos y no había manera, y no podían permitir que impidan el funcionamiento de uno de los poderes del Estado. Bueno, al final salió la ley, toda esa etapa yo cubrí. Estaba ahí, me tocó correr. Y ahí sentí que era importante, porque lo de la 4044 fue una modificación importante. Bueno, sí han habido muchas cosas menores para el común de la gente, pero que me ha gratificado escribir. Después recuerdo una vez una nota que escribí sobre el funcionamiento de la quinela en la provincia del Chaco, que me generó tantos sinsabores, porque fue uno de los pocos grandes errores que cometí en mi vida. Di por sentado de que en vez de poner que la sociedad sospecha que hay connivencia entre los banqueros y la policía, puse que todos saben que hay connivencia. Hice una afirmación. Ese creo que fue el error más grande de mis 50 años. Y tuve que pedir perdón, tuve que disculparme. Bueno, pero eso pesa al punto de cómo se trabaja el resto de la carrera. Sí, sí, claro. Es una Sí, bisagra. sí, ahí fue ese fue un punto de inflexión. Sí. Que es muy propio de los periodistas jóvenes, que quieren escribir, quieren fijar posición en la crónica de lo que sea que estén contando y adjetivan. Es muy propio, en vez de hacer una crónica pura, limpia, pues vos tenés que contar lo que pasó, no contar lo que vos te parece que, si vos te parece algo, pedí autorización, escribí una nota y firmala. Pero no quieren firmar, quieren ponerlo en la crónica para que el responsable sea el diario. La gente por ahí no sabe, pero yo me voy a meter otra vez en el Pedro poco conocido, porque
pensé un título, me ayudaron a pensar este título para esta entrevista, que diga algo así como 50 años en el periodismo y casi morir en el intento. Porque tu salud estuvo muy, muy delicada, estuviste un par de veces muy mal, y sin embargo jamás en la recuperación decidiste aflojar en tu manera de consumir periodismo y de seguir aportando a las empresas periodísticas. Bueno, el periodismo es mi vida, digamos, o sea, vivo, hoy por hoy vivo con el celular en la mano. ¿Pero ni el todo el miedo de día. la muerte te modificó? No, obviamente uno afloja después. Yo tuve 3 etapas muy particulares y significativas en materia de salud. Cuando yo tenía primera línea y que llovían los problemas, que faltaba dinero para esto, para el papel, la parte impositiva ni hablar, los salarios que se pagaban en cuota, era tremendo. Y yo eso ya lo había vivido en el diario, o sea que sabía de qué se trataba. Ahí me enfermé un día, no pude hablar más. Tuve que ir urgente al doctor Nopov. Me miró y me dijo, bueno, tenés un problema, tenés un tumorcito ahí, hay que sacar. Bueno, me hizo una operación. Lo que pasó en esa semana, mientras el tumorcito ese mandaban al estudio patológico y le daban un estudio patológico, eso me cambió la manera de mirar, digamos, las cosas. Ahí fue que yo decidí irme de primera línea, digamos. Di por cerrada. Eso me marcó una etapa. No fue nada, era benigno, pero eso me marcó. Porque a mí me decía, claro, el estrés, la locura. Yo en primera línea llegué a irme a las 7 de la mañana, trabajar todo el día y volver a mi casa a las 2 de la mañana después que se repartía el diario. Ese era el nivel de locura. No todos los días, pero la gran mayoría de los días que había muchos suplementos, jugamos mucho, probamos mucho darle suplementos a la gente con información destinada a distintos sectores, todo. Pero ya no era tiempo de un diario de papel, no era tiempo. Lo cual comprendiste y te permitió abrir los otros 2 diarios. Sí, yo me fui por cuestión de salud. O sea, yo sabía que esa empresa ya era inviable. No teníamos maneras de recuperarla. No, porque ya no había tiempo. El costo de hacer un diario de papel era ya en ese entonces, estoy hablando del año 2005, 2006, era ya extraordinario. Entonces yo me fui obligado, digamos, por la situación, por mi salud, y pues ya no había... ¿Quién te va a financiar? No. ¿Y cómo repercutieron los otros episodios de salud? ¿Cómo saliste adelante? Después de eso tuve mucha paz, me quedé con mi esposa en el negocio, trabajé, y ahí se me ocurrió, dije, bueno, ¿por qué no hacer un diario digital? Pero yo quería hacer un diario diferente, no quería hacer lo que ya estaba en escena, que eran una portada así larga, con 15 noticias. Yo quería hacer un diario, no me importaba que se vaya para abajo, que la gente busque. O sea que hice todo grande, nada chiquitito. Avisos grandes para que la gente siga pautando. Y bueno, y así se armó Diario Chaco, y así nos comenzó a ir bien. Después en el 2000, vino toda una etapa también de trabajo, horas y horas, estaban los comentarios que fuimos el primer medio que habilitamos los comentarios en las notas, o sea, miles de comentarios en todas las notas, en total por día llegamos a tener, no sé, 3.000, 4.000 comentarios, era una locura. Cuando comenzó la gente a zafarse, pusimos un orden, hicimos un programa donde el comentario tenía que ser autorizado para aparecer en la nota. Vos podías escribir lo que querías, pero leíamos, teníamos que poner un tilde nosotros y darle a probar, o no. Bueno, eso nos consumió personal, tiempo, era tremendo. Y ese exceso de trabajo hizo, porque no podíamos estudiar la parte periodística, hizo que me enfermara otra vez y ahí fue que me agarró mi primer infarto, en el 2009. Bueno, ahí fue el segundo episodio de salud que me cambió mi visión. Dije, no tiene sentido hacer tanto esfuerzo, tanto sacrificio. Ahí fue que decidimos con mi esposa comenzar a viajar. Paramos un poco la pelota, descansé mucho
en mi jefe, en mi subdirector, que era Cristian Muriel. Descansé muchísimo, cedí, que le dejé que maneje muchas cosas y yo me ocupaba de lo financiero y bueno, y el control final, digamos, de lo que se publicaba en el diario, pero ya no era la cotidianidad, dejé el manejo del personal en sus manos. Bueno, y así seguimos. Después fui presa del COVID, que estuve en coma, de episodio como 20 días. Pero bueno, eso no tenía que ver con el periodismo, tenía que ver simplemente... Pero sin embargo, a la vuelta de cada uno de estos episodios, tu pasión por esto no... Sí, eso no cambia. Es más, por ahí la gente Acordate no lo sabe. acordate la película de Francella, de Campanella, donde le dice, todo se puede cambiar, el hombre cambia todo, menos su pasión. Cuando lo enganchan al asesino en la cancha de Racing. Sí. O sea que tu pasión es el periodismo. Sí, eso. Por eso es que estás a las 4 de la mañana o a las 11 de la noche pegado al teléfono y enviando Sí, esa cosas. es cosa de viejo, esa es cosa de los años. Me acuesto a dormir muy temprano, esa es la verdad. Muy temprano me acuesto a dormir. Y claro, llegué a las 4, sí, no a las 4 no, pero a las 5 de la mañana ya abro el ojo y por más que intento volver a dormirme, ya no. Porque como no tengo una vida que ando... Entonces, con dormir 6, 7 horas ya el cuerpo le alcanza. Y claro, 6, 7 horas para mí es a esa hora, a las 5. Ya estoy completo. Para ustedes no, para ustedes porque son más jóvenes. ¿Cómo pensás que van a ser los años que te queden por vivir en relación con las empresas que construiste? No, esto es una cuestión de tiempo nada más. Yo me había prometido, por los años que mi hijo más chico, Ayrton, venía trabajando con nosotros, yo le dije, el día que te recibas, pero tenés que recibirte. Si querés dirigir en nuestro diario, tenés que recibirse. Bueno, se recibió, licenciado en periodismo, y ese mismo fin de año le dejé la dirección de los medios. La parte financiera es otra cosa. La parte financiera no es una cuestión que se pueda transmitir por ósmosis. Es algo que tenés que ir viviendo y capear cada situación para ir comprendiendo cómo se da. Y yo no puedo pretender que con la edad que él tiene, y lo joven que es, ya tenga la misma sapiencia en manejo empresarial que yo he ido aprendiendo por cuero propio. O sea que me tomaré, si la vida me permite, me tomaré el tiempo necesario hasta que él esté preparado. Cuando él esté preparado no tengo problema, si yo ya no me interesa seguir manejando. Hoy por hoy, reitero, es muy poco lo que hago. Hago la cuestión de manejo y decisión financiera, pero porque es a lo que me he dedicado y he solventado financieramente en otras empresas. Nunca tuvimos un problema, salvo en la etapa donde gobernó Basilés Ivanov, cuando Capitanich se fue como jefe de gabinete de Cristina, 2013 creo que era. Sí, ahí fue, cuando perdieron las elecciones. Entonces se fue Capitanich jefe de gabinete y quedó acá Gillo Basilés Ivanov. No sé si recordarás, pero en esa época cuando él se hizo cargo, dijo, él cambió todo. Yo voy a asumir la gobernación, él era el vice, pero lo que hizo es frenar todo tipo de pauta. Claro, teníamos nosotros una dependencia, en ese entonces estamos hablando del año 2013. Sí, fue finales de 2013. Claro, el diario tenía recién 5 años, 6, ¿viste? Una dependencia del sector público que me pegó en el ala, claro, me pegó en el ala. Yo había consumido buena parte de nuestro capital, de lo que habíamos construido como familia, en esta casa, ya vivíamos acá todos. Me había quedado casi sin ahorros y bueno, y él cortó las pautas durante varios meses hasta que él personalmente, a le vamos a dar tanto, bueno, toda esa parte me hizo remar mucho. Vendí un auto para poder seguir manteniendo los pagos en tiempo y forma, qué sé yo. Bueno, después se normalizó toda la situación, pero ahí dije, bueno, nunca más voy a depender exclusivamente del sector público. ¿Y pudiste hacerlo? Pude hacerlo, pero porque también por los años que hace, viste, después te posicionás en Google, hoy por hoy, viste, el dinero que te ingresa a las empresas por Google, te permite no tener tanta dependencia.
De todos modos, es muy difícil, ¿viste? Una de las verdades que se defendían en discusiones acaloradas hace 30 años atrás era que el periodista no podía ser empresario, era una cosa u otra. De alguna manera, vos con tu experiencia estás mostrando que pudiste seguir No, haciéndolo. ese el que decía eso es porque nunca pudo ser empresario. Yo creo que en el ánimo de cada uno, siempre, desde que vos comenzás a trabajar como periodista o en el oficio que sea, ¿cómo no vas a querer tener tu propia empresa? Ser tu propio jefe, dar trabajo, pagar proveedores, vivir bien. Forma parte, la única etapa que yo me acuerdo, esta última etapa democrática de Alberto Fernández, cuando decía que la meritocracia no existe. Ese fue el peor engaño que nos dijeron desde la propia presidencia de la Nación, que es la máxima institución de la República. ¿Cómo un gobierno va a fomentar la no meritocracia? Si la gente no tiene más aspiraciones, si no trabaja para obtener resultados, ¿cómo desarrollas un país? Bueno, en este caso es lo mismo. Yo no me acuerdo, únicamente, porque si no tenés ambición, no proyectás tu propia mejoría, tu propio desarrollo como ser humano, yo creo que en todas las profesiones, y el periodismo está incluido, ¿por qué no? Está bien, pero en esa discusión está puesto tu ejemplo de vida, en este caso. Ahora, mirando esto que te dolió de un momento del país y otras cosas que te habrán dolido del país, y habiendo viajado como decidiste viajar por muchos lados, ¿nunca tuviste, sí, como ciertas ganas de decir, ¿por qué no intento en este otro país? Estuve a punto estuve analizando irme a vivir a otro lugar, vender todas nuestras empresas, vender todo, nuestros bienes e irme a instalar a otro país. Pero la vida tiene sus cuitas, tiene sus... ¿Fue una frustración o fue una decisión? No, fue una decisión mía nomás. Yo quería irme, estábamos analizando para irnos, pero después un día resolvimos que no. Pero no hubo una cosa particular, porque felizmente nuestras empresas hace muchos años están estabilizadas, digamos. Reitero que no tenemos nosotros una vida grandilocuente, somos muy austeros, así que, y ya no quiero hacer, hacer incursiones. Es el durante, ¿no? No, inclusive después, por ejemplo, a mi esposa le gusta mucho Brasil, que es donde vive nuestro hijo mayor, pero no sé, a mí no se me ocurriría irme a vivir a otro país. Pero yo tengo 67 años ya, David, ya no tengo una edad como para decir 50, o decir yo puedo ir porque puedo seguir haciendo cosas. Yo ya creo que en mi vida ya hice lo que tenía que hacer. Hoy tengo que custodiar nomás lo que tenemos para dejárselo a mis hijos y nada más. Pensando en todo lo que te permitió también ir construyendo tu bagaje cultural en estos 50 años, te pido que me escojas 3 libros o 3 películas, o una combinación entre ambas, que de alguna manera te hayan marcado o que vos te sientas identificado con que lo que contaron es parte de tu historia. ¿Que lo que contaron? Sí, algunas películas que de alguna manera reflejen parte de tu historia, parte de tu esencia. Bueno, lo que pasa es que yo miré muchísimo cine y sigo mirando. Por eso. También sé que sos un lector de libros todavía. La película que a mí, una película que me marcó, digamos, por la devoción al trabajo, por lo que queda del día con Anthony Hopkins y Emma Thompson. Esa película, por la implicancia de la etapa previa al estallido de la Segunda Guerra, la incursión de la Alemania y cómo pretendía entrar en la realeza británica. Esa película, eso sí que me marcó. Me gustó. No sé si no tiene que ver conmigo, nunca fui mayordomo, pero la contracción que tenía el tipo al laburo era... Y yo creo que esa fue tal vez lo que tomé de ahí, es que yo cuidé mucho mis trabajos. También es un ejemplo de trabajo impecable. Sí, por eso digo que cuidé mucho mis trabajos, mucho. Para mí el trabajo, he tenido mi etapa como todos, mi etapa de vago, de joven,
Yo podía estar de carnaval a lo mejor hasta las 6 de la mañana, venía, me bañaba y me iba a trabajar. Después recuperaba la siesta o a la noche siguiente, pero el trabajo para mí era sagrado, siempre. Y entonces, en medio de todo esto, ¿crees que por ahí va tu legado principal hacia tus hijos y hacia el periodismo del Chaco? Sí, yo le digo, ¿O qué le dejas? bueno, yo creo que lo único que importa ahora cuando llegamos a esta etapa de mi vida, qué sé yo, es que miremos la vida en retrospectiva. Y ahí descubrimos quiénes fuimos. A ver, ¿qué dejo? Che, ¿qué dejo? ¿Qué hice de mi vida? Bueno, fundé 3 diarios, 2 son míos en exclusividad, todos mis hijos profesionales, ahí andan cada uno haciendo lo suyo, vivo como vivo, vivo bien, soy un empresario responsable, doy trabajo, pago en términos, cumplo con obligaciones fiscales, tributarias, o sea, eso es lo que somos. Yo creo que ahí uno radica a ver dónde uno puede sentirse bien, considerarse o no mejor persona. Me gusta concurrir en auxilio de algunas situaciones que no vienen al caso porque yo no las publicito, pero es una cosa personal que me hace sentir bien, como es una devolución en silencio de lo que la vida me dio. O sea, que te sentís un agradecido con la vida. Pero totalmente, yo jamás soñé la vida que tengo, jamás. Imagínate nosotros, hijos de padres de campo, me dieron la educación primaria, secundaria, ¿Y me tampoco enseñaron te lo quedó un que pendiente? era. ¿No te quedó un pendiente? No. Decir que me quedaron pendientes, conocí buena parte del mundo, digamos, vivo viajando, así que hasta eso que jamás soñé. ¿Y las frustraciones en el camino fueron resolviéndose? Sí, más que nada no son frustraciones, creo que son lecciones de vida. Si yo no hubiera tenido el fracaso en primera línea, no hubiéramos triunfado con los otros medios. Yo lo que aprendí en primera línea me costó mucha guita, mucho esfuerzo, parte de mi salud, pero ahí aprendí lo que era ser empresario, en qué tenía que ocuparme. ¿Reconoces que es mejor irse a la B y salir adelante? No, jamás. La mancha de la B no se borra. En esas otras pasiones, la del amigo que se engancha con los futboleros, que comparte un asado, ¿qué rescatas de todo eso? ¿Qué crees que dejas? ¿Cómo? ¿El amigo futbolero? El amigo futbolero, el amigo que le gusta engancharse en los asados, en la sobremesa, ¿qué dejas? ¿En qué te van a reconocer tus amigos? Yo soy un organizador nato. Yo tengo un quincho ahí acá en casa y mi quincho está abierto para mis amigos, casi para nadie más. Vienen mis amigos. En el quincho entran 14 personas y mi lista del partícipe de mis cenas, 20 o 25. Los 14 son titulares. Cuando uno falla, se va a la cola. Y sube el otro. Y sí. Pero yo organizo, me gusta compartir con mis amigos, me gusta agasajarlos porque, reitero, insisto con esto de nuestra vida, mi vida es muy austera, entonces yo estoy sentado ahí mirando series o leyendo y la única satisfacción que tengo es esa, juntarme con mis amigos. Yo no voy a bares, no voy a ningún lado. Entonces, la única satisfacción que tengo es juntarme con ellos y ahí en mi quincho no se filma, no se saca fotos, no se graban audios, porque lo que se habla en el quincho queda en el quincho. Entonces ahí, pero son amigos de 30, 40 años, o sea, y más también, o sea que nos conocemos todos, entonces nadie puede sacar los pies del plato porque conocemos cada cosa de cada uno. Creo que me van a recordar, van a perder el quincho de Pedro, eso sí. Pero para eso falta. ¿Eh? Para eso falta. Sí, bueno, eso yo, cuando me toque, que me toque. Yo siempre recuerdo y siempre marco lo de Woody Allen. No le tengo miedo a la muerte, solo no quiero estar ahí cuando ella llegue. ¿Qué otra frase dejarías para cerrar la idea de estos 50 años?
trabajen con responsabilidad, nada más. Y después crean en ese alguien, sea quien fuera, que te puede dotar de la dosis de suerte. Pero la dosis de suerte difícilmente te toque si vos no tenés apego por el trabajo, no sos responsable y si no te gusta en estos tiempos trabajar en equipo. Las individualidades hoy por hoy ya no existen más. Todo es en equipo, porque el equipo es lo que te permite escuchar otras voces. No somos los dueños de la verdad. Eso pertenece a otra etapa, donde el que dirigía esto es así, nada más. No, hoy se fortifican las ideas.